Muy buenos días mis queridos amigos. Hoy en este nuevo video de Marcela Cocina vamos a hacer unas exquisitas medialunas. Pero antes de empezar quiero agradecer nuevamente por el gran apoyo que me están brindando, ya que estamos llegando a los 400 suscriptores. Y eso es muy importante para mí porque veo que interesan mis recetas. Así que nuevamente gracias y ahora vamos a comenzar. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: harina, azúcar, sal, levadura, un huevo, agua tibia. Para el empaste vamos a usar 100 gramos de harina con manteca y después vamos a usar azúcar con agua para hacer almíbar para bañar las medialunas. Comenzamos haciendo la masa, para la cual vamos a colocar 25 gramos de levadura en una fuente y le vamos a volcar los 250 centímetros cúbicos de agua. Disolvemos bien la levadura, agregamos 10 gramos de sal y 40 gramos de azúcar. Ahora agregamos un huevo, mezclamos bien. Y ahora vamos a agregar la harina. Hacemos que se integre bien todo. Ahora limpiamos bien la mesada, espolvoreamos un poquito con harina, ponemos la masa. La amasamos bien, hacemos el bollito. Acuérdense que siempre hay que espolvorear la mesada. Así vemos cuando ya no se pega más el bollo. Está listo, lo tenemos listo. Bueno. Por otro lado, vamos a preparar el empaste, para el cual vamos a poner la manteca y harina, 100 gramos más de harina. Pusimos la manteca con harina y la vamos a unir, vamos a hacer como un pancito que luego vamos a colocar dentro del bollo grande de masa. Entonces acá quedó el empaste y la masa. Bueno, ahora vamos a estirar la masa. La vamos a estirar con un palote. Y vamos a poner adentro el empaste. Ahora que le hemos estirado bastante, vamos a poner el empaste. Ponemos ahí y la vamos a doblar así, la doblamos ahí, en las puntas, hacemos como un sobre y la vamos a dejar descansar por un rato. Bueno, entonces la doblamos en dos partes y después los costados. Hicimos como un sobre. Ahora la vamos a tapar con film y la vamos a llevar a la heladera por 2 horas. Ya la saqué de la heladera, así que ahora lo que hago es estirarla con el palote. La vamos a estirar y la dejo más o menos de este grosor. Y ahora voy a doblar, como hice la vez anterior, traigo este extremo hasta acá. Doblo este para acá. No voy a doblar esto, así nomás como está. Lo voy a poner de nuevo en la fuente y lo voy a llevar a la heladera por 2 horas de nuevo. Cuando pasen las 2 horas lo voy a sacar, voy a hacer exactamente lo mismo y luego a la heladera y así. Esto se repite 4 veces. Bueno, aquí ya saqué la masa de la heladera.
Ya hice las 4 veces el estirado, el doblado y la tenemos lista para empezar a estirar y empezar a armar las medias lunas. Ahora la voy a estirar con el palote y voy a dejar más o menos una masa de 4 milímetros de altura. Ahora vamos a cortar en tiras. La voy a dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. La voy a estirar a esta primera tira y voy a hacer triángulos más o menos de 10 centímetros la base. ¿Qué vamos a hacer? Así vamos a ir cortando los triángulos, más o menos calculamos 10 centímetros. Vamos cortando así. La vamos a estirar y vamos a empezar a arrollar desde la base y estirando la punta, lo vamos enroscando y luego le vamos a estirar así. A esto lo voy a ir acomodando en una asadera enmantecada y enharinada y las vamos a dejar leudar por media horita más aproximadamente. Acá hacemos otra, estiramos bien, comenzamos enroscando bien finito ahí y ahora agarramos la punta, la estiramos bien, ahí va. Ahora que ya está armada, le arqueamos las puntas así. Y así hacemos con todos los triángulos que vamos a ir cortando. Y así ya vamos terminando, vamos haciendo las últimas. Listo, ya está terminado. Ahora las vamos a dejar descansar un rato, media horita aproximadamente. Mientras tanto, vamos a preparar la yema de un huevo para pincelarlas. Ya tengo en manteca enharinada la asadera, así que después las voy a ir acomodando para tenerlas listas para llevar al horno. Ahora voy a poner una yema, la bato bien y con eso voy a pincelar las media luna. Ahora sí, las voy a pincelar con el huevo. Una vez cocinadas, ustedes las pueden espolvorear con azúcar impalpable, le pueden hacer un tajito y poner dulce de leche o membrillo, o comerlas así solas simplemente, que van a estar muy ricas. Acá voy pintando la última y voy a prender el horno, así se va calentando. Las dejo unos 15-20 minutitos más, así que cuando esté el horno ponemos las primeras. Ponemos el horno en horno tradicional, calentamos 15 minutos a 180 grados para calentar. Mientras se van leudando un poquito más las medias lunas y se calienta el horno, voy preparando la almíbar. Para eso puse 100 gramos de azúcar y 75 centímetros cúbicos de agua y ahora lo voy a poner fuego máximo. Ya tenemos listas las medialunas, así que ahora las llevamos al horno por aproximadamente 20 minutos. Ahora que ya están prácticamente listas, que les faltan unos 2 minutitos más o menos para que estén, las vamos a pincelar con almíbar y las vamos a llevar de nuevo entonces al horno. Nuevamente las dejamos en el horno por 2 minutitos y ya las sacamos. Aquí ya tenemos listas las medialunas.
Quedaron muy lindas y se las ve muy sabrosas. Así que habrá que probarlas ahora. Y bueno, les invito a que traten de hacerlas. Es un poco más de trabajo que las recetas que venimos haciendo, porque lleva bastante tiempo, pero se las garantizo que son ricas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse y que dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Chao.